caso son primero de grado medio de cocina y la temática que llevan es fantasmas. Un aplauso para ellos. Cuenta la leyenda que una noche allá por el siglo XIII, en el confín oriental de La Serena, sobre la ladera del Pedregoso, descansaban los campesinos bajo los olmos centenarios del paraje de Nuestra Señora de Belén. Los animales que duermen son avivados por un fuerte ruido. Es una voz lastimera, es una voz de una mujer. Son los gritos de locura y el llanto de la Llorona. Enseguida los campesinos montan sus caballos y corren a los márgenes del río Zújar, que sirve de aguada a sus animales. Corren y corren a auxiliar a una mujer siguiendo el llanto desconsolado que interrumpe el silencio de la noche. Esa mujer, la Llorona, era una campesina que amaba su tierra. Del viento chocando con los olmos, el despertar del canto de los pajarillos. Todo iba bien hasta que un día fue seducida por un hombre que con frecuencia amanecía completamente borracho, la engañó y se aprovechó de ella. Cuando sintió que iba a ser madre, se retiró de la capital, porque el padre no quería hacerse cargo y tuvo que volver a la casa paterna. A escondidas de su familia ocultó su embarazo a una sociedad que no la perdonaría dando a luz a una preciosa niñita. Sin saber qué hacer con ella, la arrojó enseguida a las profundidades del río. Minutos después se dio cuenta del crimen que había cometido y gritó volviéndose loca. Los campesinos que corrieron a auxiliarla esa noche nunca la encontraron. Unos dicen que siguió al río en busca de su hija. Otros corrió corriendo adentrándose en el bosque para que nadie la encontrara. Lo que sí es cierto es que el arrepentimiento la hizo vagar por los riachuelos, buscando. Entonces, en la callada noche, todos los capubovenses dicen escuchar a las orillas de los ríos quejíos desgarradores y terribles que paralizan la sangre. Dicen que no es el viento, ni las aves, ni los animales nocturnos. Dicen que es el llanto del fantasma de la Llorona, que no descansa porque aún no encontró a su hija. ¡Ay de mí, Llorona, Llorona! Hoy todos lloramos contigo. ¡Ay de mí, Llorona, Llorona, Llorona! Las penas con pan. ¡Ay de mí, Llorona, Llorona, Llorona! Las lágrimas con pan pasajeras son. ¡Ay de mí, Llorona, Llorona, Llorona! Al dolor de cabeza el comer te endereza. Madre mía, nos han dejado el listón bastante alto. Un aplauso para ellos. Fuerte. Mientras los compañeros de grado medio de cocina reparten estas viandas por el día de Halloween, pasamos al siguiente grupo, ¿vale? En este caso es primero de bachillerato y la temática que utilizan es zombies. ¿Ya te vas? Sí, estoy cansada y tampoco hay mucho ambiente. Venga, que te acompaño. No hace falta. Que sí, que hoy es noche de Halloween y hay muchos zombies. Zombies, estás de coña. Lo único que me voy a cruzar es un zumbao. Pues te acompaño y si sale uno le fue.
¡Qué lío de palabras! Va a salir un zumbao zombie al que le vas a zumbar. Hala, pues zumbando para casa. Continúa primero de FP básica y la temática que tienen es licantropía, hombre lobo. Un aplauso fuerte. Hola. Bueno, vamos a hacer una introducción y seguidamente nos van a contar una leyenda de algo que ocurrió realmente aquí en Cabeza de Buey. No sé si se me oye. ¿Se me oye? Vale. Esta leyenda está basada en otra que recorrió Europa a mediados del siglo XIX y que contaba que en Galicia había un lobisco, un hombre lobo que mediante engaños mataba a niños y a mujeres y le extraía el sebo y el unto y lo vendía en Portugal. Manuel Blanco Romasanta fue el primer asesino en serie en España y el único caso de licantropía clínica registrado en nuestro país. El 6 de abril de 1853, el juez de Allariz dictó sentencia que condenaba al licántropo a la pena capital, que se aplicaría por de 1000 y a una indemnización de 1000 reales por cada víctima. Nuestra leyenda es una vuelta de tuerca del alumnado de primero del ciclo formativo de cocina y restauración, en la que hemos querido abordar la igualdad de género como eje transversal. Cuenta la leyenda que hace muchas décadas, en una de las mansiones más imponentes en Cabeza de Buey, vivió una señora adinerada y enigmática, que de la noche a la mañana adoptó a una niña huérfana. Nadie en el pueblo sabía exactamente de dónde venía la pequeña, aunque los rumores hablaban de un pueblo lejano en Galicia, donde una tragedia oscura y terrible había azotado a los habitantes en una reciente noche de San Juan. Fue entonces cuando la misteriosa dama trajo consigo a la niña y aunque la trataba como una hija, también la instruyó en el servicio y en las normas de la casa, queriendo que se integrara en la vida de la mansión como un miembro más del personal. Al principio, la pequeña trajo alegría y curiosidad a los habitantes de Cabeza del Buey, quienes intentaban averiguar más sobre aquella extraña niña que parecía no tener pasado. Sin embargo, con el tiempo comenzaron a suceder cosas que dejaron al pueblo sumido en una atmósfera de terror. Poco a poco coincidieron los primeros incidentes.
con la llegada de la noche de San Juan, y durante esa madrugada inquietante, los aldeanos comenzaron a escuchar sonidos que no habían sido escuchados jamás en el lugar. Eran aullidos que parecían provenir de las colinas y resonaban por el pueblo con un eco desgarrador. La gente intentaba encontrar una explicación lógica a los extraños sonidos, pero pronto esos aullidos no fueron lo único extraño que comenzó a ocurrir. Una serie de desapariciones de animales comenzó a desvelar a los habitantes, quienes encontraron el respeto, quienes encontraron huellas profundas cerca de los corrales y prados. La extrañeza y el miedo se apoderó del lugar y muchos aseguraban que algo oscuro y desconocido estaba creciendo en la sombra de Cabeza del Buey, algo que parecía ligado a aquella niña y a los secretos que acompañaban su llegada desde Galicia. Mientras el tiempo pasaba, las noches de San Juan se volvieron temidas en Cabeza del Buey. Cuando la oscuridad caía, los aldeanos cerraban sus puertas y ventanas, esperando que el misterioso permaneciera lejos de ellos. Cada vez, sin embargo, los aullidos se volvían más intensos y las desapariciones más frecuentes. Comenzaron a circular en el pueblo teorías que intentaban unir el misterio de la niña huérfana con los horrores que los aldeanos habían escuchado alguna vez sobre el hombre lobo de Galicia. Decían que ese hombre había sido cazado y aniquilado por los aldeanos y que aquella niña traía consigo un legado oscuro. La gente del pueblo, cansada de la incertidumbre y dominada por la superstición, decidió actuar una noche de San Juan. Se reunieron en masa y armados con antorchas y con el valor que solo el miedo más profundo puede suscitar, y subieron a la colina donde se erigía la mansión de la dama. Con ira y temblor prendieron fuego a la construcción. Creyeron que así acabarían con la amenaza y había trastornado su vida durante tanto tiempo. Los aullidos de aquella noche resonaron con más fuerza que nunca, y los aldeanos juraron que vieron una figura oscura saltar desde las llamas hacia las espesuras del bosque. La mansión quedó destruida y desde aquel entonces nada volvió a escucharse en el pueblo durante las noches de San Juan. Sin embargo, las leyendas en torno a los extraños sucesos no desaparecieron. Dicen que cada año, cuando la noche de San Juan se aproxima, quienes tienen el valor de subir hasta la loma donde antes estuvo la mansión, pueden ver la figura de una loba etérea proyectada contra el monte del Calvario. La loba aparece amamantando a sus crías bajo la luz de la luna. Y justo cuando el reloj marca la medianoche, un aullido largo y profundo rompe el silencio, extendiéndose entre las colinas y los valles, como si el eco de aquel oscuro misterio aún habitara entre los parajes solitarios de Cabeza del Buey. Así, generación tras generación, los ancianos del pueblo recuerdan a los más jóvenes que no deben tener la suerte de la noche de San Juan y que es lo mejor por mantener el respeto por aquellos secretos que las sombras guardan, pues aunque el tiempo ha borrado la huella de la tragedia, la supervivencia de la loba sigue viendo vista en los antiguos parajes. Y su aullido recuerda a los vivos que hay secretos que nunca mueren y que los lazos de sangre y oscuridad que unieron a aquella niña huérfana y a Cabeza del Buey siguen vivos, inmortales y misteriosos, bajo la luna llena. Pasamos con el siguiente grupo, segundo de la ESO B, y la temática que utilizan ellos es muñecos diabólicos. En este día tan especial, llamado Halloween, en el que los muertos vuelven a la vida y los fantasmas campan a sus anchas por el mundo de los vivos, voy a relataros la historia de cómo el muñeco Chucky consiguió el propósito que buscaba. Desde hace tiempo, volverse mortal y dominar el mundo con su ejército. Una tenebrosa noche, cerca de una vieja fábrica de juguetes, alumbrada por la luminosa luz de la luna, un valiente policía estaba a punto de atrapar a un depravado asesino, al que llevaba persiguiendo un par de años. Huyendo de aquel agente, el asesino se coló en la fábrica abandonada, a través de una ventana rota. Rápido, el policía se dio cuenta y del mismo modo entró a la fábrica. Daba pasos silenciosos para evitar ser descubierto por el delincuente. Detrás de un montón de cajas le espiaba al asesino. De repente, este disparó y se generó un intenso tiroteo. Las balas chocaban contra los cristales, que en el mismo instante estallaban. Los truenos retumbaban en la fábrica, al igual que los disparos rebotaban en las paredes.
Poco a poco las balas se acabaron y se vieron obligados a iniciar un combate puño a puño. Fue una pelea muy intensa, pero finalmente el policía golpeó violentamente en la cabeza al asesino con una porra y lo mató en el acto. Con las pocas fuerzas que le quedaban, el maleante se arrastró hacia unas cajas y exhaló su último suspiro. Entonces, dando por hecho que había muerto, cuando el policía pensaba que todo había acabado, de alguna extraña manera, el alma del asesino se metió en el cuerpo de uno de los muñecos y se apoderó de él. Y cuando el policía estaba de espaldas, el muñeco de sonrisa siniestra salió de una caja, sacó un cuchillo y le apuñaló brutalmente, acabando con su vida. Chucky por fin iba a empezar a vengarse de todo lo que odiaba, los humanos. Desde ese día, el muñeco poseído por el malvado asesino ha ido convirtiendo en diabólico a todos los muñecos que se encuentran a su paso. Si por desgracia los ve, huye para salvar tu vida. ¿Sí? Muy bien. Venga, un aplauso fuerte. El asesino sin sentimientos. Una noche de Navidad del año 1950 en la ciudad de Halloween, unos niños decidieron hacer travesuras. Se llamaban Barrel, Carrel, Shock, Pop y Lock. Carrel decidió hacer tumbapuertas en unas casas abandonadas y aunque Shock y Pop no querían, Carrel consiguió convencerles. Sin querer llamaron al timbre de la casa de Oogie Boogie, el hombre del saco. Y Barrel y Locke, al darle con tanta fuerza, rompieron el timbre y consiguieron que la puerta se abriera, y los niños entraron en el interior. Una vez dentro, comenzaron a registrar toda la casa, y el trozo de puerta que quedaba abierta se cerró de golpe. Los niños se asustaron, comenzaron a entrar en pánico y corrieron hacia la planta de arriba, donde vieron algo que ojalá nunca hubieran visto. El doctor Frankenstein estaba ahorcado y había una silla tirada en el suelo. Los niños sospecharon que se trataba de un suicidio por la colocación de la silla. Los niños bajaron las escaleras corriendo y Shock se tropezó y cayó al suelo, aunque por suerte no se hizo daño. Entraron en una habitación y descubrieron a Oogie Boogie descuartizando al perro de Jack Skellington. Los niños gritaron y salieron corriendo de la casa hacia el ayuntamiento para avisar al alcalde, aunque este no les creyó y tuvieron que insistir hasta convencerle. Cuando llegaron a la casa se encontraron a Jack Santa Claus. Los niños se sorprendieron al verle pensando que era Santa Claus de verdad. Lo que ellos no imaginaban es que detrás de ese disfraz se encontraba el mayor asesino de la ciudad, el señor Jack Skellington. Jack comenzó a asesinar al alcalde y a Oogie Boogie para vengar la muerte de su perro, por lo que los niños salieron corriendo y se fueron a casa con esa pesadilla. Jack comenzó a perseguirlos y se despistó al oír a lo lejos una canción. Como no lo consiguió alcanzar, llamó a sus compinches, Sally, Cali y Mali. Aunque ellas llegaron enseguida, no consiguieron atraparlo.
Jack volvió a por su perro y se dio cuenta de que a este le faltaba la pata trasera y el ojo izquierdo, de modo que fueron a dar una vuelta hacia el bosque. Cuando llegaron, se encontraron al rey Calabaza, el cual les invitó a alojarse en una cabaña que se encontraba al final del bosque, y ellos accedieron. Por el camino se encontraron a varios perros lobos que estaban buscando comida. Estos comenzaron a oler a Jack, Sally, Mally y Cali y a correr hacia ellos. Jack defendió a las chicas y mató a todos los lobos que encontró en el camino, y poco a poco ellas también fueron participando en la tarea. Finalmente, la noche de Navidad fue muy larga y llena de aventuras. En la ciudad de Halloween, los chicos se fueron a la cama y a la mañana siguiente pasó algo muy extraño. Las chicas Sally, Cali y Mali estaban muertas y tiradas en el suelo. Aunque fue una tragedia, a Jack no le importó, ya que él tenía un cuchillo en la mano. Ese cuchillo lo tenía para defenderse del verdadero asesino. Aunque los niños al principio pensaron que el asesino era Jack Skellington, se dieron cuenta de que no era él, porque las chicas no presentaban heridas de cuchillo, sino que en el cuello tenían un pinchazo que parecía venir de algún tipo de aguja. De pronto, Pop se dio cuenta de que había una jeringa rota con un líquido verde al lado del cuello de Sally. Jack introdujo un poco de líquido en un bote estrecho y lo llevaron al laboratorio del Dr. Finkelstein. Cuando llegaron todo estaba solitario, ya que Finkelstein había muerto. A pesar de eso, cogieron un microscopio y analizaron las muestras, y era veneno. Parry se dio cuenta de que había una carta al lado del microscopio. Shock abrió la carta y se la pasó a Locke para que la leyera en voz alta. La carta decía que el Dr. Finkelstein había fingido su muerte en la horca, había matado a las 3 chicas y después se había suicidado con el mismo veneno que las mató. También decía que tuvieran mucho cuidado porque la historia no terminaba ahí. Un aplauso fuerte. Aplauso fuerte, que se vaya preparando. Primero de integración social. Una noche fría de Halloween, la familia Cueva se disponía a pasar una agradable velada en Cabeza del Buey, localidad en la que celebrarían una fiesta en compañía de sus mejores amigos. Lo que no esperaban es que esta noche cambiara su vida para siempre. Chicas, ¿dónde estáis? Deben estar en la guardilla. Siempre se meten ahí con sus amigas. Chicas, ¿pero qué hacéis? Estamos jugando a una cosa muy divertida. El triangulito se mueve solo. El padre no le da importancia al acontecimiento y agarra a sus hijas para levantarlas del suelo y poder marcharse destino a casa. Pero lo que él desconoce es que no es bueno abrir portales sin despedirse y que hacerlo en una noche de Halloween tiene aún mayores consecuencias. Cuando ya están todos montados en el coche y el viaje comienza su marcha, toda la familia cae dormida salvo el padre, que atentamente vigila la carretera mientras conduce a un ritmo rápido, intentando llegar a casa pronto para dormir y descansar tras un largo día. Pero de repente algo se mueve en la carretera de forma muy intrigante. No puede ser un animal tan blanco por estas zonas, además parecía que tenía un pelo largo y negro.
¿Cómo que lo que he bebido me ha sentado mal? Porque no estoy viendo la realidad de las cosas. En ese mismo instante, la niña de la curva aparece en mitad de la carretera sin esconder su pálido rostro de fantasma. El coche frena bruscamente, haciendo que todos sus integrantes se despierten del golpe. El padre está pálido, ya no ve a la niña que apareció en mitad de la carretera. ¿La habrá atropellado? ¿Pero qué haces, Eduardo? He visto a una niña con cara de muerta en mitad de la carretera. ¿Qué quieres que haga? ¿Que la atropelle? Mientras están distraídos en su pugna, la niña de la curva se asoma por la ventanilla del copiloto en la que está sentada Amada, la cual al darse cuenta chilló asustada sin saber qué hacer. Su marido entra en estado de shock, pero las niñas no se inmutan, permanecen tranquilas y sin perder la calma. Tras el tremendo chillido de Amada, la niña de la curva se aleja del coche esperando a que la familia Cuevas baje del mismo. El primero en hacerlo es el padre, que sin creer lo que está viendo le pregunta: Mi nombre, eso ya no importa. Justo aquí morí. Soy el espíritu de la niña que un día fui y necesito ayuda para liberar mi alma. Vosotros podéis arreglar el daño que me hicieron. Si te ayudamos en lo que quieras, pero no le hagas daño a nuestras niñas. Tus hijas fueron las que me llamaron. Ellas tienen el espíritu de quienes salvan a las personas y escucharon mi voz desde el otro mundo. Vale, nosotros te ayudamos, pero date prisa, porque hace frío y no queremos hablar con muertos. Mi historia comienza una noche en la que mi padre estaba borracho y había pegado a mi madre. Me obligó a subir al coche. Mi padre consumía droga desde que yo era muy pequeña y lo sabía. Tuvo que pasar lo que pasó, y en esta curva mi padre se salió de la carretera provocando inmediatamente mi muerte. La familia Cuevas no podía dar crédito a la trágica historia de la niña de la curva. Siguió hablando y dijo: Su depresión aumentó con mi muerte. Son personas que nadie ha ayudado nunca. Esta noche cumplen 10 años de mi muerte, y mi padre morirá por sobredosis. Su destino puede que no esté escrito, si vosotros les ayudáis. Puedes contar con nosotros. Vámonos rápido, corre, Amada. La niña de la curva se acerca a Amada y le susurra al oído la dirección de su casa. La familia Cuevas da media vuelta y avanza con rapidez hacia cabeza para comprobar que todo esté bien en la casa que les ha indicado la niña de la curva. Al llegar comprueban que se oye un televisor de fondo bastante fuerte, pero nadie parece contestar cuando tocan el timbre. En un primer momento dudan de llamar a los servicios de urgencia, pero con el temor de volver a encontrarse a la niña deciden hacerlo. Efectivamente, esta noche los progenitores de la niña de la curva habían sufrido una sobredosis, pero pudieron salvarse tras la rápida actuación de los servicios sanitarios. Tiempo después, la familia Cuevas los visitó y les contó la espeluznante historia que marcó sus vidas esta noche de Halloween. Y aunque solo el padre de la niña de la curva les creyó, siempre estuvieron allí para ayudarles a salir de su difícil situación de exclusión social. Con los años, ambos consiguieron dejar las drogas y conseguir un empleo adaptado a su delicada situación personal. Se sintieron valorados y realizados e intentaron superar el enorme dolor de haber perdido a su hija en aquella fatídica noche. Pero también esa curva quedó marcada como el símbolo de las personas que ayudan, puesto que no solo Amada y Eduardo se concienciaron de aquel drama humano, sino que a raíz de esa experiencia, aquellas niñas inconscientes que hacían la ouija y les cumplían favores a los muertos, decidieron estudiar integración social y dedicar el resto de sus vidas a ayudar a personas que lo pasaban mal, siendo la niña de la curva el primer arma que liberaron en sus vidas. Muchas gracias. Un aplauso fuerte. Venga, vamos a animarnos. Siguiente grupo es cuarto de la ESO y la temática que llevan es Beetlejuice. Un aplauso fuerte para ellos. Os invitan a bailar con ellos.
time. Work, 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 Sinora, work your body line. Work, 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 Sinora, work it all the time. My girl's name is Sonora. I tell you friends, I adore her. And when she dances, oh brother, she's a hurricane in all kinds of weather. Jump in the line. Okay, I believe you. Jump in the line. Rock your body and time. Okay, I believe you. Jump in the line. Rock your body and time. Okay, I believe you. Jump in the line. Rock your body and time. Shake, 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 Sinora, shake your body line. Shake, 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 Sinora, shake it all the time. Work, 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 Sinora, work your body line. Work, 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 Sinora, work it all the time. You can talk about cha-cha, tango waltz or the rumba. Sinora's dance has no title. You jump in the saddle, hold on to the bridle. Jump in the line, rock your body and time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body, child. Jump in the line, rock your body. Somebody help me. Jump in the line, rock your body. Shake, 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 Sinora, shake your body line. Shake, 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 Sinora, shake it all the time. Work, 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 Sinora, work your body line. Work, 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 Sinora, work it all the time. Sinora, she's a... Bueno, hoy os vamos a contar la historia de la mansión de los susurros. La mansión de los susurros era un lugar prohibido y maldito, escondido en lo profundo de un bosque tenebroso, donde la tiniebla parecía cobrar vida, y el viento llevaba consigo los ecos de los muertos. Allí vivía él, Beetlejuice, que era un ser raro y malo, que disfrutaba asustando a la gente. Pero no estaba solo, con él vivían las tres versiones de su novia. Beetlejuice ha estado apartado en la mansión por mucho tiempo. Estaba condenado a estar ahí por un pacto que ni siquiera él entiende. Las tres figuras que lo acompañan son versiones de la misma mujer, Lidia, la chica humana que alguna vez formó parte de su vida. Pero con el tiempo, la energía macabra de la mansión y la influencia de Beetlejuice la han transformado. La primera Lidia es la humana. Sus ojos estaban negros como el carbón y su piel pálida. Se dice que esta Lidia anda por los pasillos de la mansión con un vestido negro, murmurando en un idioma extraño que nadie entiende. Cada vez que alguien nuevo entra a la casa, ella es la primera en aparecer. Agarra una muñeca rara que parece moverse sola. Pero Lidia no es la única que está en la mansión, también está Lidia casada. Una versión totalmente diferente, ya que es un recuerdo. Esta Lidia ha sido consumida por la energía del más allá. Flota por la casa, su figura es transparente y distorsionada, con un vestido blanco de boda. Ella es fría y susurra advertencias que nadie puede oír. De todas las Lidias, esta es la que más representa la soledad y la desesperación. Y la última, la que da más miedo, es Lidia exorcista. No es solo un fantasma, es un ente maligno. Su rostro está desfigurado. Dicen que esta Lidia es el reflejo de la oscuridad de Beetlejuice. Cuando aparece, la atmósfera se vuelve pesada y las paredes parecen sangrar. Nadie, ni siquiera Beetlejuice, se atreve a verla. A pesar del caos que hay en la mansión, Beetlejuice no es el único que se interesa por este lugar. Hay un tipo, Bob, un investigador paranormal, que ha oído rumores sobre la mansión y ha decidido descubrir la verdad. Bob ha pasado años investigando casas embrujadas, pero la mansión de los susurros lo ha obsesionado. Así que una noche, con su equipo listo, decidió entrar solo. Bob no tenía idea de lo que le esperaba. Desde el momento en el que cruzó la puerta, sintió que algo estaba muy mal. La temperatura bajó de golpe y el aire se volvió pesado, como si estuviera respirando polvo. La mansión parecía tener vida propia. Sus pasos resonaban con un eco que no coincidía con su movimiento. Y entonces la vio, la figura de Lidia humana, de pie al final de un largo pasillo, sosteniendo una muñeca con una sonrisa helada en su rostro pálido. Pero esa no era una sonrisa de bienvenida.
Bob, creyendo que era un espíritu inofensivo, trató de comunicarse con ella, sacó su cámara y empezó a grabar, pero la imagen se distorsionó. Lidia no le respondió. En su lugar, la muñeca que sostenía giró lentamente la cabeza hacia Bob, y sus ojos lo miraron. Bob sintió un escalofrío recorrerle la espalda. De repente el ambiente cambió. Las paredes comenzaron a temblar y una risa malvada vino en forma de eco desde lo lejos. Era Beetlejuice, disfrutando del terror de su nuevo visitante. Bob trató de correr, pero el pasillo parecía alargarse sin fin. Entonces apareció la segunda Lidia. Lidia casada, que flotó hacia él. Bob empezó a escuchar susurros. Tenía mucho miedo. Los susurros decían algo de una boda, pero de repente pararon de un segundo a otro. La casa estaba jugando con su mente, y él lo sabía. Bob se refugió en una de las habitaciones. Su mente buscaba una salida rápida, pero ahí estaba ella, la última, y la peor de todas, las 3 versiones de Lidia. Lidia exorcista estaba de pie en el centro de la habitación, mirándolo con ojos malditos. Su sonrisa torcida mostraba dientes afilados y el aire del alrededor olía a ceniza. Y Bob supo que no había escapatoria. Justo cuando pensó que era su fin, Beetlejuice apareció con una risa. ¿Pensaste que podías salir con vida? Aquí los vivos no son bienvenidos, gritó. Mientras las risas de las 3 Lidias resonaban como un coro macabro. Bob solo pudo caer de rodillas. Su mente destrozada por el miedo, mientras la casa lo absorbía como había hecho con tantos otros antes que él. Así que Bob desapareció sin dejar rastro, convirtiéndose en una de las muchas almas atrapadas en la mansión de los susurros. La leyenda de Beetlejuice y las 3 Lidias continuará, alimentándose del miedo de quienes se atrevían a cruzar la puerta, pero la verdad, como siempre, se perdería en la neblina que rodeaba esa casa maldita. Y ya hemos acabado. Vale, que se vaya preparando el segundo A, y su temática es circo, payasos tenebrosos. El día 31 de octubre de 1968 llegó a Cabeza del Buey un gran circo. Se llamaba el Circo Locura. Su aspecto por fuera era la de un circo normal, pero por dentro era oscuro, feo, frío y siniestro. Tenía pocos animales, pero los que allí había eran horrorosos, delgados, peludos y muy viejos. Un grupo de amigos llegaba a casa de madrugada después de pasar una noche de fiesta en la Yaitama. Decidieron entrar a ver cómo era el circo por dentro. Entraron dentro. Todo estaba oscuro. De pronto, una gran luz se encendió, iluminando la pista central. Los animales empezaron a rugir como locos. Con un ruido espantoso alrededor de la pista aparecieron, como por arte de magia, los trabajadores. Un payaso de cara blanca y fea que reía a carcajadas con una risa diabólica que daba miedo. A su lado estaba el Fortudo, un hombre grandísimo con músculos como montañas. El hombre soplaba muy fuerte como si no aguantara más el peso de su pesa. También estaba el mimo, que no paraba de moverse. Parecía como si le estuvieran dando una descarga eléctrica. Cerrando la puerta estaba el domador, con una cara llena de cicatrices y deformada por los bocados de los leones. Estaba acompañado por 2 leones atados a cada lado suyo. En su mano tenía un largo látigo con el que golpeaba por todos lados. Los amigos quedaron rodeados por los trabajadores. Estaban muertos de miedo. No podían soportar el gran ruido que había dentro del circo, ni mirar a la cara del y a los demás. Los niños estaban muertos de miedo, lloraban y pedían ayuda. No tenían escapatoria, estaban rodeados. De pronto, un aire huracanado empezó a soplar, arrancó el circo del suelo y se lo llevó volando, con todos
Cómodos y todos dentro, como si nunca hubiesen estado. Al siguiente día, todo el pueblo empezó a buscar a los niños. Nadie vio nada. ¿Sabes dónde se fue el circo locura? Durante años se buscó por todo el país. Nunca se supo nada. Simplemente es como si la tierra se los hubiese tragado. Como nunca aparecieron en la faz de la tierra. Cuentan los habitantes de Cabeza del Buey que cada 31 de octubre en el descampado del Bola por la madrugada se oyen unos gritos desesperados de adolescentes que lloran fuertemente y piden ayuda. Luego se levanta el viento y a la mañana siguiente empieza el día en un completo silencio y así ocurre todos los años hasta el día de hoy. Cocina. La temática es novia, boda, cabalgavir. En él vivían dos jóvenes, las cuales estaban enamoradas. La gente del lugar no lo aceptaba, ya que aquello estaba muy mal visto por la mentalidad de aquella época. En el pueblo vivía un sacerdote, el cual no se oponía al amor de las dos chicas. Es más, él era amigo suyo y sabía del amor que se profesaban ambos. Aún sabiendo que ante los ojos de la Iglesia y de Dios esto no estaba permitido, y accedió a unirlas en Santo Sacramento. Al enterarse de esto, la gente del pueblo se opuso e intentó que esta unión no se celebrara bajo ningún concepto. Para ello, contaron con la ayuda de un amigo de ambas que estaba consternado por aquella situación, puesto que él estaba locamente enamorado de una de las dos chicas. Enfurecido, fue a recriminarles dicha actitud, junto a los demás aldeanos, ya que no quería perder al amor de su vida por nada del mundo. Pero cuando vio que ellas hicieron caso omiso a dicha reprimenda, las maldijo una y mil veces ante los ojos del demonio, para que no fueran felices ni ellas ni el sacerdote, echándoles un maleficio del que no podrían escapar bajo ningún concepto. Al cabo de los días, y sin creer en el maleficio que aquel chico les había echado, las chicas y el sacerdote se dispusieron a celebrar su unión, pero de repente algo sucedió. La iglesia se tornó de color rojo y envolvió las llamas en décimas de sol. Tanto las chicas como el sacerdote intentaron salir de las llamas, que eran tan altas que les impedían ver. Al fondo de la iglesia se podía distinguir una sombra muy alta, la cual también les impedía huir diciéndoles con una voz tenebrosa: vengo a por ti, hace tiempo tú fuiste el que vino a por mí, pero este es mi momento. El sacerdote supo al momento que esas palabras iban dirigidas hacia él, pues no hacía mucho tiempo tuvo que lidiar contra él para salvar a una de las dos. Pasaron los días, las semanas, los meses, y los aldeanos se dieron cuenta de que ni las dos chicas ni el sacerdote se encontraban en el pueblo. Ellos pensaron que al no ser aceptadas, estas huyeron junto al sacerdote. Pero cuenta la leyenda que a las vísperas del aniversario de su enlace, las dos chicas, o una tipo de lo que fueron, aún se pasean por las oscuras calles del pueblo, vestidas con los atuendos que llevaban el día de su enlace, y el día del aniversario de su boda se les escucha correr por todo el pueblo huyendo del diablo, que intenta alcanzarlas y meterlas en un baúl coleccionando sus almas en un cofre personal, como hizo con el alma del sacerdote, vengándose de él para salvar a una chica poseída por este demonio. Se vaya preparando. Primero el TK. La creación. La creación. En una fría noche de invierno, Víctor Frankenstein se encontraba en su laboratorio
rodeado de frascos y herramientas. Envuelto en una vorágine de pensamientos oscuros, la obsesión lo consumía. Su deseo de desentrañar los secretos de la vida lo había llevado a experimentar en el límite de la ética. Con manos temblorosas, unió piezas de cuerpos inertes. Cada uno con su propia historia, su propio dolor. Finalmente, después de noches de labor y desvelo, la criatura cobró vida, pero al abrir los ojos, el horror se apoderó de Víctor. El ser era una amalgama grotesca, un reflejo de sus propios miedos y fracasos. Desesperado, Víctor huyó dejando a su creación sola en el frío del mundo. La criatura, con su corazón lleno de anhelos y soledad, buscó consuelo en la naturaleza. Sin embargo, el rechazo que encontró en los demás seres humanos fue devastador. A medida que pasaba el tiempo, su sufrimiento se transformó en rabia. En su búsqueda de respuesta, la criatura confrontó a su creador. ¿Por qué me has traído a este mundo solo para abandonarme?, le preguntó su voz temblorosa entre dolor y la furia. Víctor, sintiéndose culpable, comprendió que había jugado con fuerzas que no podía controlar. La historia terminó en un ciclo de venganza y desesperación. Ambos, creador y creación, quedaron atrapados en su propia tragedia. Víctor, consumido por la culpa, y el monstruo, marcado por la soledad, se dieron cuenta de que sus destinos estaban irrevocablemente entrelazados. Y así, en la oscuridad, se extinguió la luz de la esperanza, dejando tras de sí solo el eco de las lamentaciones. Primero de la ESO B, esqueletos. En una fría noche de invierno, cuando el temporal azotaba con fuerza, un grupo de adolescentes decidió explorar un viejo hospital abandonado en el polígono de un pueblo cercano. Las farolas titilaban, lo que hacía una más siniestra la historia que los vecinos contaban acerca del lugar. Con gran temor se acercaron a medida que sus corazones latían al ritmo que el viento golpeaba las puertas y ventanas. Cuando llegaron a la entrada principal, las puertas del hospital se abrieron de repente. Como si fuera una invisible, los invitara a entrar. Junto ahí, las luces parpadearon hasta que se apagaron por completo, dejándolo todo en una oscuridad profunda. Con una mezcla entre curiosidad y valentía y miedo, se adentraron sigilosamente en el hospital, hasta que llegaron al quirófano, que parecía haber sido olvidado por muchas décadas. Al cruzar, la puerta pegó un portazo y se cerró de golpe, dejándolos atrapados en el interior. El pánico se apoderó de ellos. La luz regresó de repente y descubrieron una escalofriante escena. Sobre las camillas yacían amontonados huesos. Presos del pánico y terror, comenzaron a abrir armarios y cajones en la búsqueda de una... En medio de la desesperación y en su búsqueda por encontrar algo, hallaron una ouija polvorienta. Felipe, con un mechero en la mano, encendió algunas velas que había por el lugar. Todos se sentaron en círculo alrededor de la ouija, decidiendo invocar a los espíritus de los huesos encontrados. Enrique colocó el vaso sobre la tabla y temblorosos todos apoyaron un dedo sobre él. Ana, tartamudeando, preguntó: ¿hay alguien aquí con nosotros? El vaso se movió bruscamente hacia el sí y un escalofrío recorrió sus cuerpos. Rafael, aún más nervioso, preguntó: ¿conoce a Alfonso, el antiguo panadero de este pueblo? En ese instante, un gran estruendo sonó desde la planta superior, haciendo que Rafael, aterrorizado, retirara el dedo del vaso.
De repente, una energía salió de uno de los esqueletos y recorrió toda la sala, empujándolos al suelo y dejándolos sin palabras. Rompieron los cristales de las puertas que los había dejado atrapados en aquel quirófano. Desesperados por salir, corrieron hacia la puerta, pero a medida que avanzaban, comenzaron a escuchar unos pasos que los perseguían. Un escalofrío recorrió su cuerpo, pues no estaban solos. Las sombras parecían cobrar vida. El miedo se incrementó cuando se dieron cuenta de que cada vez que intentaban escapar, esos pasos se acercaban más, como si de alguna presencia estuviese disfrutando con su terror. A su alrededor, las paredes parecían cerrarse, como si el hospital quisiese retenerlo para siempre. La oscuridad era cada vez más intensa y sus gritos resonaban con un eco vacío. Desesperados, se dieron cuenta de que la única forma de escapar era enfrentar a los espíritus. Felipe se dio media vuelta y gritó: ¿qué queréis de nosotros? La respuesta fue un frío susurro que les prometió que nunca estarían solos, y ese instante los esqueletos empezaron a alzarse de las camillas. Las calaveras miraban con ojos vacíos y las costillas crujían al moverse. Rafael, tratando de mantener la calma, exclamó: no venimos a hacer daño, solo queríamos saber la verdad. Pero las criaturas no respondieron y desde ese momento sus almas quedaron atrapadas para siempre en aquel maldito hospital. Continuamos con el concurso y ahora el siguiente grupo que le toca es tercero de la ESO B, Catrinas, temática de Catrinas y pelis de Coco. Hola. Hola. Javier estaba terminando de preparar sus cosas cuando su madre lo llamó. Bajó algo nervioso porque esa mañana se marcharía de su pequeño pueblo natal, Yara, para estudiar en Ciudad de México. La idea le inquietaba y desde hacía semanas no le dejaba dormir bien. Al menos no estaría completamente solo en esta nueva etapa, ya que la acompañaría María, su amiga desde la infancia, y por suerte les conduciría hasta allí el señor Juan, uno de los pocos vecinos de Yara que conocían el camino. El viaje transcurrió sin incidentes, pero Javier no dejaba de pensar en cómo se presentaría ante su nueva clase. ¿Qué les diría a sus posibles nuevos amigos? Que vivía en un pueblo donde se adoraban a las Catrinas, que el catrinismo era casi una religión. Ya en Ciudad de México les recibieron el señor y la señora Arthur, los tíos de María, en cuya casa vivirían a partir de entonces. El piso era amplio y las habitaciones estaban bien decoradas, pero hacía un frío helador. El ambiente era más extraño de lo normal, quizás porque se acercaba la celebración del Día de los Muertos. La señora Adler ya estaba haciendo algunos preparativos: velas, incienso y un bonito altar adornado con flores naranjas y las fotos de todos los miembros difuntos de la familia. Javier se acercó para ver con detalle las fotos. Ahí estaban Daniel Rojas, Emilio Rojas, Mauro Rojas, Catalina Rojas. Un momento, Catalina Rojas. Al verla, Javier llamó a María. Se trataba de su abuela. Preguntó María al señor y la señora Adler. María les explicó que en su casa su abuela había dejado de ser honrada en el altar familiar. Bueno, quizá fuera una leyenda y no había que creerlo, pero allí en Yara, el Día de los Muertos, una entidad demoníaca llamada la Catrina paseaba por las calles buscando almas impuras para llevarlas a las tinieblas más profundas. Las tortura arrancándoles la piel mientras las mantiene con vida. Y no para de infligirles un eterno dolor y sufrimiento hasta convertirlas también en Catrinas. Preguntó el señor Adler. María contó que el día en el que pasaba la Catrina encontraron a su abuela desorientada. La gente le tuvo miedo porque pensaba que eran la reencarnación de la Catrina y les perseguiría hasta causarles una muerte insoportable. Su abuela cayó sin sentido en medio de un grupo de personas que la acorralaban y casi al instante murió.
A María siempre le contaron que había muerto a causa de la dura enfermedad con la que llevaba tantos años luchando, pero lo cierto es que nunca volvieron a poner su foto en el altar. Y ni siquiera la enterraron en el pueblo, sino allí, en Ciudad de México, por miedo a que realmente el demonio de la Catrina la hubiera poseído y la maldición se extendiera al resto de los miembros de la familia. Al escuchar la historia, hubo un tenso silencio que rompió Javier. Bueno, eso será simple superstición. Vamos a sentarnos a comer. Tengo ganas de probar la deliciosa comida. Asintieron todos y se fueron a comer. Durante la comida, todo parecía normal. Hablaban de temas del pueblo, del instituto y sobre todo de cómo iban a celebrar el Día de los Muertos. Pero María estaba callada, ausente. Quizá ver allí el retrato de su abuela la había impactado más de lo esperado. Cuando cayó la noche, toda la ciudad se concentró en un solo lugar, el cementerio de Ciudad de México. Javier y María se quedaron asombrados ante tal espectáculo. Tumbas decoradas con velas, coronas de pétalos naranjas. María quiso visitar la tumba de su abuela. Fue difícil buscarla entre tanta luz y color, pero allí estaba, en la zona más antigua del cementerio, por la que no solía pasar mucha gente. Por eso, cuando escucharon el ruido, María dio por hecho que se trataba del señor y la señora André, pero se giró y allí no había nadie. Estaba segura de que había visto a alguien detrás, y no una, sino dos veces. Sentía como si alguien le tocara el hombro o la pellizcara, y solo podía esbozar una falsa sonrisa para calmarse a ella misma y no causarle miedo a Javier. Después de esto, solo eran más que escalofríos en su cuerpo. Ya en el piso, cuando fueron a dejar las obras de las ofrendas en el altar, todas las fotos estaban caídas. Todas menos las de Catalina Roja. Los Adler se dieron cuenta de que una ventana estaba abierta. Quizá por eso se cayeron las fotos. Pero María no pudo evitar que el estómago le diera un vuelco y corrió al baño a vomitar. Después de eso, pasaron las semanas y su salud fue empeorando durante todas estas. Para cuando llegó el viernes y volvieron a Yara, María estaba delgada, pálida y tenía un cierto tono rojo en los ojos, ojeras muy marcadas. Su familia hizo que descansara todo lo posible, pero a la mañana siguiente, en el pueblo, todo eran gritos. Algo o alguien había matado a más de la buena parte del ganado, de una forma brutal. Cuerpos mutilados y cabezas abiertas puestas a las puertas de las casas. Incluso hallaron muerto al pobre guardia del pueblo, cual fue llevado al templo de la Catrinidad. Javier no podía dejar de pensar en cómo estaría viviendo toda esta tragedia María. Por eso fue a verla. La encontró esquelética y con un evidente tono de aspecto acatanado. Al pasar por su lado, sintió ese mismo frío helador que cuando vio la foto de Catalina Rojas. Pero no dio tiempo a mucho más, porque sin intercambiar palabras, María lo golpeó con un candelabro y lo dejó inconsciente. Despertó atado a una silla, frente a un círculo de sangre. Javier no lo podía creer. Tenía enfrente suyo al mismísimo diablo, su amiga convertida en una maldita Catrina, y solo había una manera de acabar con ella: conseguir su foto y quemarla justo enfrente de ella para que se consumiera al mismo tiempo que lo hacía su imagen. El miedo lo impulsó a romper sus ataduras y propinar un fuerte empujón a la que alguna vez fue su inseparable amiga.
pero la Catrina se abalanzó contra él y logró arrojarlo al suelo, presionándole el cuello hasta el borde de la asfixia. Cuando apenas podía respirar, Javier recordó a su amiga, con su imagen inocente, y sacando fuerzas de donde no las tenía, forcejeó con el demonio hasta golpearlo con una mesa. Aprovechando ese caos un segundo, consiguió hacerse con la foto de Catalina. Rompió el marco de un seco golpe y se dirigió a la chimenea para prender de fuego. ¡No! ¡No lo hagas! Aunque me mates, no conseguirás acabar con la maldición. ¿Qué crees que hace ese pueblo con el guarda? Estarán chupándose los dedos. ¡Yo solo hago lo que me piden! Pero Javier no quiso creer que viviera en un pueblo de caníbales sádicos y prendió fuego a la foto. A medida que se consumía su imagen, ella iba convirtiéndose no más que en un puñado de cenizas negras. Y casi al mismo tiempo, Javier empezó a creer que la Catrina decía la verdad. Corrió a su casa, llamó a la policía y en poco tiempo llegaron patrullas que pillaron al pueblo chupándose los dedos. Fuerte el aplauso para ellos. Venga, vamos allá. Que se prepare el tercero de la ESO A. Su temática es brujas y magos. Días antes del 31 de octubre, Halloween, mis amigos y yo fuimos a comprar nuestro disfraz. Por fin llegó el día y mi grupo de amigos y yo fuimos a jugar a fútbol. En las pistas de San Roque, en mi pueblo, Cabeza del Buey. Justo al lado había un colegio llamado Colegio Extremadura. Estaba abandonado y llevaba cerrado 20 años aproximadamente. Mis amigos y yo estuvimos jugando varios días ahí, hasta que un día sonaron mesas moviéndose, cristales rotos. Después, las persianas subían y bajaban, y las ventanas algunos días estaban abiertas. En ese momento, todos nos asustamos. Todos nos asustamos y nos fuimos a nuestras casas. Al día siguiente volvimos, pero no para jugar a fútbol, sino para investigar si había algo. ¿Os habéis traído la lupa? Bueno, pero yo me traigo la linterna. Había 3 plantas y en la tercera sonaban unas sillas moviéndose. Además, los baños estaban encharcados y no paraba de sonar la cisterna como si alguien estuviera dentro. Pero por suerte no había nadie, o eso pensábamos. En la segunda planta había distintos departamentos. El de conocimiento del medio, física y química, laboratorio y distintas aulas más. Madre mía, chacho, no me gusta ni uno. Después de investigar la segunda y la tercera planta, decidimos ver la primera. En esta planta parecía estar todo en orden. Estábamos más aliviados, pero no sabíamos la que se nos venía encima. 2 de mis amigos encontraron entre unos escombros el despacho del director y subdirector. En él había 2 mesas, un cuadro de ellos 2, los cuales desgraciadamente habían muerto y tuvieron que cerrar el colegio. ¿Qué ha pasado? No sé. Pues yo creo que ha sido un cuadro. También había una estantería con informes, archivadores y cosas que no nos llamaron la atención, excepto el diario del director. En este diario hablaba el director de las cosas raras que estaban sucediendo allí. Antes de seguir leyendo, mis amigos y yo nos miramos angustiados y preocupados, pero no dudamos en continuar investigando. Seguimos leyendo y ponía que estaban ocurriendo cosas paranormales allí. En la tercera planta, el subdirector se dio cuenta de que estaban ocurriendo cosas bastante extrañas en el aula de tecnología. Intenté seguir leyendo, pero faltaban más páginas. Faltan páginas, cándala. Vamos a buscarla. Sí. Venga, vamos.
Decidimos ir al aula de tecnología a buscar las páginas que faltaban porque nuestra intuición indicaba que estarían allí, ya que pensábamos que todo estaba conectado. Llegamos al aula y nos pusimos a pensar dónde podían estar. Lo pusimos todo desordenado. Incluso abrimos todos los cajones y sacamos todo, vaciamos todas las estanterías y tiramos todos los libros al suelo. Pero un libro pesaba bastante. Lo abrimos y tenía un compartimento secreto, en el cual estaban las páginas y una llave muy extraña. Pero no sabíamos qué era lo que abría. Seguí leyendo y el director decía que había 2 maniquíes que cobraban vida por la noche, ya que había 2 magos y una bruja que andaban poseyendo a todo aquel que intentara buscarlos. Mis amigos y yo no nos creíamos nada. Pensábamos que era una broma, pero no era así. Fuimos al aula de dibujo técnico donde había un almacén y encontramos un maniquí. Nos faltaba encontrar el segundo maniquí, pero como éramos un poco miedosos, fue mi mejor amigo Juan, el más valiente porque no le temía a nada, y Óscar, que era el hermano de Juan. Pasó media hora y seguíamos sin saber nada de Juan ni de Óscar. Por lo que decidimos ir a buscarlos. Después de un rato buscándolos, ya era demasiado tarde. Estos 3 hechiceros los habían poseído y los cuerpos de Juan y Óscar estaban en el aula de conocimiento del medio. Estaban heridos y había un rastro de sangre. Yo me escondí, ya que sabía la debilidad de estos magos. Me situé detrás de una estantería cuando de pronto los 2 magos y la bruja atacaron a mis amigos. Fue entonces cuando salí de la estantería y les apunté con un espejo, ya que su debilidad era ver su rostro tan horrible. Al fin conseguimos salvar a Juan, a Óscar y a mis amigos. Y salimos todos sanos y salvos. Desde aquel día no volvemos a hacer nada cuando se acerca Halloween. Segundo de bachillerato, su temática es la familia Adams. El susurro del pasillo. En el Instituto IES Muñoz Torrero, los alumnos de segundo de bachillerato se enfrentaban a un año lleno de presión y expectativas. Los exámenes se acumularon y las noches de estudio se alargaron. Miércoles, una estudiante destacada sintió que el estrés la consumía y se entretenía con historias de miedo. Sus compañeros también estaban al borde del colapso, pero se burlaban de ella continuamente. Una tarde, mientras estudiaban en la biblioteca, Miércoles mencionó un rumor. Dicen que el instituto está embrujado, que hay un pasillo donde ocurren cosas extrañas. Alejandro se rió, pero Miércoles sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esa noche decidieron quedarse después de clases para investigar, una vez que las limpiadoras cerraron el centro. Todo se quedó a oscuras, la curiosidad superó al miedo. Al llegar al pasillo señalado, notaron que las luces parpadeaban interminentemente. De repente sonó un portazo y las luces se apagaron. Todos salieron corriendo e intentaron escapar, pero la puerta estaba cerrada y el conserje había desaparecido. Miércoles, muy asustada, intentó hacerles ver que ya no habría escapatoria y que el fantasma acabaría con ellos.
Corrieron buscando escapatoria y se encontraron en medio de un pasillo una extraña luz roja. Con terror continuaron avanzando. Un susurro parecía venir de las mismas paredes. Miércoles, con el corazón acelerado, intentó mantener la calma. «Debe ser una broma», dijo Alejandro muy nervioso, pero Miércoles y el resto del grupo no estaban tan seguros. Mientras avanzaban por el pasillo, las sombras parecían moverse a su alrededor. Las puertas de las aulas se abrían y cerraban lentamente, como si algo invisible las empujara. El aire se volvió más frío con cada paso. De pronto encontraron una puerta entreabierta que nunca antes habían visto. Un fantasma horrible se abalanzó sobre ellos y capturó a uno de ellos. Todos gritaron y vieron la mano ensangrentada en mitad del pasillo. Era la mano de su amiga Irene. Corrieron exhaustos y llorando hacia la biblioteca. Antes de entrar en ella, Miércoles se dirigió hacia ellos y les dijo: «Ahora entiendo que la historia que me contaron no era del todo cierta. El chico que decían que vagaba por los pasillos del instituto no había muerto por bullying». Entonces la puerta de la biblioteca se abrió de repente y en medio estaba él. Se giró hacia ellos y con una estrepitosa carcajada nos dejó claro quién era el culpable. Llamábase Pau. Mira, por ahí va la ranita. Y encima se sienta sola. ¿Con quién se va a sentar con las pintas que tiene? Madre mía. ¿De qué os reís? Es que tenía algún problema conmigo. Pues que tus historias son absurdas y no nos las creemos ninguno. Es que ¿quién se va a creer eso? Dice que el instituto está embrujado, así que si sois tan valientes, venid aquí y lo comprobáis. Pues venga, esta noche venimos. Para ti os espero. Se van a cagar. Llegáis tarde. Es que la gente normal tenemos cosas que hacer. Callaros que está el conserje. ¿Y cuál es la famosa historia que nos vas a contar? Hace muchos años había un niño. Le hacían bullying y acabó suicidándose por estos pasillos. Ahora el espíritu de ese niño atormenta a los estudiantes y se los come. No te lo crees ni tú. Miércoles, ¿pero qué te piensas? ¿Que vives en una película? ¿Desde cuándo los niños comen personas? Es que esta se cree que tiene un contrato con Netflix o algo. Pues os voy a llevar a la clase donde sucedió todo. ¡Qué miedo! En este pasillo fue donde pasó todo.
¿Estáis seguros que queréis entrar? Hay que matar al fantasma para romper la maldición. Pues acabo con esto cuanto antes. ¿Y esa luz de dónde viene? Qué mal rollo da. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Ahora lo entiendo todo. La historia que contaron mis padres no era del todo cierta. El niño no murió por bullying. Aplausos fuertes. Si no me equivoco, ya hemos finalizado con esta representación el concurso. Ahora vamos a tener un tiempo de deliberación para el jurado. Tenemos que esperar a que nos digan el premio, ¿vale? A Mabel, que se ha prestado y los compañeros a decorar todos los espacios y nada, que espero que nos haya gustado esta actividad. Esperamos un momentito la deliberación, ¿vale? Gracias. Por favor, nuestra compañera Isabel nos va a anunciar el veredicto. Bueno, hola chicos, chicas. Deciros lo primero de todo, que a todas las miembros del jurado nos ha encantado todas vuestras actuaciones y las lecturas de vuestros relatos. Nos gustaría destacar los grupos que habéis salido con material, los que nos habéis bailado, los que no, en fin. Destacar también la participación de primero de la ESO A y de primero de la ESO B, que es su primer año en el centro. Vamos a darle un aplauso. Han sido actuaciones estupendas. Y también nos gustaría destacar la participación del alumnado de los ciclos, ¿vale? Porque también nos parece muy importante que personas pues, adultas se hayan querido participar e involucrarse en esta actividad, que tiene también mucho mérito. Así que les vamos a dar otro aplauso a ellos. Y nada, que sabemos el esfuerzo que han hecho vuestros tutores y vuestras tutoras, y que destacar eso, que todos los cursos habéis estado estupendos, ¿vale? Venga, pues ahora ya vamos a pasar con el veredicto. Ha sido muy difícil. Vamos a decir primero la clase ganadora de la primera categoría, que es la ESO, ¿vale? Y hemos decidido que los ganadores sean... Un poquito de emoción. La clase B, tercero de ESO B, con la temática de Catrinas. Clase ganadora de la segunda categoría, que era primero de bachillerato, segundo de bachillerato y los ciclos formativos, tanto el grado básico como los grados medios y superiores. Y hemos decidido que la clase ganadora sea... Segundo de bachillerato. Solamente, que queda todavía mucho suma y gana, ¿vale? Venga, muchas gracias, chicos.